¿Alguna vez has considerado que al cantar ciertas canciones en el culto, podrías estar ofendiendo a Dios en lugar de adorarlo? Muchos no se dan cuenta, pero no todo lo que suena espiritual es aceptado por el Señor. En Amós 5:23, Dios declara con fuerza: aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas. Esta advertencia no es simbólica, es un rechazo claro a expresiones vacías, a alabanzas que no nacen de un corazón consagrado. Hoy profundizaremos en una verdad urgente y olvidada: cómo algunas canciones que entonamos en la iglesia pueden ser una burla al carácter santo de Dios. Demostraremos cómo discernir lo que verdaderamente honra al Señor en el culto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando elevas tu voz en adoración? Cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar, el cielo se detiene a escuchar. Pero no siempre. Hay momentos en los que, aunque la música suene armoniosa y las voces se eleven con fuerza, Dios no está presente. El problema no está en el volumen ni en el talento, sino en el propósito. ¿Por qué cantamos? ¿A quién dirigimos realmente nuestra adoración? ¿Es posible que lo que hoy muchos llaman culto sea en realidad una puesta en escena vacía, disfrazada de espiritualidad? Estas preguntas son necesarias porque hemos llegado a un tiempo donde la adoración ha sido secuestrada por el ego, el aplauso y la búsqueda de reconocimiento humano. La adoración verdadera ha sido reemplazada por espectáculos bien ensayados que conmueven los sentidos, pero no tocan el corazón de Dios. La palabra es clara al respecto. En Isaías 1:13-15, Dios expresa con dureza: no sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Cuando extienden sus manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué estaba pasando? El pueblo seguía celebrando fiestas religiosas, presentando ofrendas, cantando y orando. Pero Dios no quería nada de eso. ¿Por qué? Porque su adoración no venía de un corazón sincero, sino de una costumbre vacía. Cantaban, sí, pero Dios no escuchaba. Hoy vemos lo mismo. Muchos ministerios de alabanza han olvidado que no están en un escenario, sino en un altar. Han cambiado el enfoque del cielo por la cámara, la audiencia por el número de visualizaciones. El culto se ha profesionalizado al punto que parece más una producción artística que una cita con lo divino. Luces, coreografías, efectos, modulación perfecta de voz, todo cuidadosamente planeado para impactar a las personas. Pero, ¿impacta eso a Dios? ¿Es eso lo que Él espera de nuestra adoración? En Amós 5:23 el Señor dice con dolor y autoridad: aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la música de tus arpas. Esta no es una frase simbólica, es un rechazo. No porque la música fuera deficiente, sino porque el corazón de quienes cantaban estaba contaminado. No había verdad, no había justicia, no había integridad. Era espectáculo. Y Dios no es un espectador. En muchos templos, lo que debía ser un lugar de adoración se ha convertido en una sala de entretenimiento religioso. La música busca provocar emociones, pero no lleva a la presencia de Dios. El ambiente emociona, pero no transforma. Se logra que la gente llore, levante las manos, incluso se postre, pero cuando salen del templo sus vidas siguen igual. Esto es grave, porque una adoración que no produce cambio no es adoración, es teatro. Jesús fue directo cuando citó a Isaías en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La desconexión entre lo que se canta y lo que se vive es el principio de la falsedad espiritual. Podemos entonar 1000 veces te amo, Señor, pero si nuestro corazón no lo respalda con obediencia, nuestras palabras son huecas, vacías, ruido sin propósito. He conocido ministerios que ensayan durante horas cada semana, se preparan con excelencia técnica,
dominan escalas musicales, hacen armonías impecables, pero no oran juntos, no leen la palabra, no buscan la santidad. Su prioridad es sonar bien, no vivir en rectitud. Han convertido el altar en una plataforma de talento, olvidando que lo que conmueve a Dios no es la afinación, sino la rendición. No es el control vocal lo que abre los cielos, sino la humildad. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué ve Dios cuando observa a quienes cantan para Él? ¿Ve orgullo disfrazado de servicio? ¿Ve vanidad revestida de espiritualidad? ¿Ve competencia en lugar de comunión? En muchas congregaciones ya no se canta para agradar a Dios, sino para agradar al público. Se eligen las canciones más populares, las que generan mayor respuesta emocional, las que son tendencia en redes sociales. Se busca que la gente sienta algo, pero no que se arrepienta de nada. La adoración se ha vuelto antropocéntrica. Gira en torno a lo que las personas experimentan, no en torno a lo que Dios desea. Pero la adoración verdadera no se mide por cuántas lágrimas provoca, sino por cuánta santidad produce. Cuando la alabanza es genuina, no necesitas efectos de luces ni arreglos sofisticados. El Espíritu Santo se manifiesta porque hay verdad en el corazón de quienes cantan. La historia de los levitas en el Antiguo Testamento nos muestra el estándar divino para los que ministran a través de la música. Ellos no eran artistas, eran siervos. Su tarea no era entretener, sino santificar. En 2 de Crónicas 5, 13, 14 leemos que cuando los levitas alababan a una sola voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la gloria de Jehová llenó la casa. Pero ese poder no estaba en la música, sino en la unidad y la pureza de quienes la ofrecían. Hoy muchos desean la gloria, pero no están dispuestos a pagar el precio de la consagración. Desean el fuego, pero sin el sacrificio. Anhelan la unción, pero no quieren la obediencia. Hay iglesias que han convertido el culto en un show. Se colocan pantallas gigantes, se producen intros musicales impresionantes, los cantantes visten como celebridades, el lenguaje corporal es cuidadosamente diseñado. Todo parece impecable, pero Dios no está ahí. No porque Dios desprecie la excelencia, sino porque esa excelencia ha desplazado la devoción. Cuando la estética es más importante que la esencia, estamos en peligro. La palabra dice en 2 Timoteo 3:5 que habría quienes tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Eso es lo que pasa cuando convertimos el culto en un espectáculo. Queda solo la forma, sin el fondo. Se mantiene la estructura, pero se ha ido la gloria. Es importante entender que no estamos diciendo que cantar bien esté mal, o que usar recursos técnicos sea pecado. No, Dios merece lo mejor, pero lo mejor no es lo más costoso ni lo más ensayado. Lo mejor es lo más sincero, lo más puro, lo más rendido. David tocaba el arpa con excelencia, pero antes de eso ya había conquistado el corazón de Dios. No fue su música lo que lo hizo rey, sino su devoción. Cuando compuso sus salmos, no lo hacía para impresionar a los demás, sino para derramar su alma delante del Altísimo. En Salmo 51:17 lo dejó claro: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cada vez que cantamos en el culto, estamos haciendo una declaración espiritual. Estamos usando nuestra boca para afirmar lo que creemos, lo que sentimos y lo que estamos dispuestos a hacer. Pero si nuestras palabras no coinciden con nuestra conducta, entonces estamos mintiendo, y no hay mentira que agrade a Dios. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo instruye a los creyentes a hablar entre sí
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No se trata solo de cantar con los labios, sino desde el corazón. No se trata solo de emoción, sino de verdad. No se trata solo de presencia escénica, sino de presencia divina. Recuerdo el testimonio de un hombre que asistía a una iglesia donde la adoración era muy emotiva. Cada domingo lloraba al escuchar las canciones. Se conmovía profundamente, pero su vida no cambiaba. Seguía en pecado, seguía mintiendo, seguía engañando. Un día, en medio de una canción que hablaba de consagración total, sintió una voz en su interior que le decía: tus lágrimas no me conmueven, quiero tu obediencia. Esa fue su sacudida. Entendió que había estado cantando con los labios, pero sin el alma. Se arrepintió, comenzó a buscar a Dios de verdad. Hoy es un hombre transformado. Su adoración ya no es emocionalismo, sino entrega. Este ejemplo nos recuerda que Dios no busca adoración perfecta, sino adoradores sinceros. No está esperando que afines todas las notas, sino que afines tu vida. Que tu canto no contradiga tu comportamiento, que tus palabras en la iglesia no estén divorciadas de tus actos en la semana, porque cantar Cristo es mi todo y luego vivir como si fuera una parte más es una forma de burla, es cantar en vano, es hacer ruido, no adoración. En el cielo la adoración es continua, pura, sin interrupciones ni contradicciones. En Apocalipsis 4:8 leemos que los seres vivientes no cesan de decir día y noche: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa adoración no está llena de efectos, sino de reverencia. No está centrada en el yo, sino en Él. Es eso lo que reflejamos en nuestros cultos. Si la adoración en tu iglesia parece más un concierto que un clamor, algo está mal. Si los que cantan buscan más aprobación que unción, hay un problema. Si el altar se ha transformado en escenario, es hora de volver a lo esencial. No olvidemos que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, murieron por presentar fuego extraño delante de Dios. Levítico 10:1-2. No fue porque no fueran sacerdotes, no fue porque no tuvieran vestiduras santas, fue porque ofrecieron algo que Dios no pidió. ¿Cuántos hoy están ofreciendo cantos que Dios no pidió? ¿Cuántos están presentando una adoración contaminada, ajena a la palabra y al Espíritu? Volver al corazón de la adoración es urgente. No se trata de gustos musicales, estilos o preferencias. Se trata de rendir todo lo que somos delante del único digno. Dios no está buscando músicos famosos. Está buscando corazones rendidos. No está buscando voces prodigiosas. Está buscando vidas obedientes. Porque cuando una canción nace de un alma limpia, llega directo al trono. Pero cuando nace del ego, solo rebota en el techo. Tal vez conmueve a los hombres, pero entristece al espíritu. Por eso es tan importante examinar nuestro corazón cada vez que subimos a cantar. No podemos engañar a Dios. Él ve lo que nadie ve. Él oye lo que nadie oye. La adoración verdadera es un arma poderosa. Puede abrir cárceles, como en el caso de Pablo y Silas, Hechos 16:25-26. Puede derribar murallas, como en Jericó, pero no cualquier adoración. No la que suena bonito, sino la que nace de la fe, de la santidad, de la obediencia. Esa es la adoración que mueve el cielo. Esa es la que Dios aprueba. Todo lo demás es solo ruido. En muchos altares se cantan himnos que Dios jamás inspiró. No por la melodía ni por la armonía vocal, sino por el contenido espiritual de sus letras. Palabras que suenan dulces al oído, que conmueven por su belleza poética, pero que distorsionan la verdad eterna de la Escritura. Palabras que contradicen abiertamente lo que Dios ha revelado y que sin embargo se repiten sin discernimiento cada domingo, elevadas con pasión, como si fueran ofrendas aceptables. Pero Dios no recibe lo que contradice su palabra. No lo toleró en el pasado y no lo tolera ahora. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo
hace una advertencia severa: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este versículo, aplicado a la predicación, tiene también una implicación directa para lo que se canta en el culto. Cada canción que entonamos es una forma de predicación melódica. Por tanto, si en ella proclamamos un mensaje que contradice las Escrituras, nos hacemos culpables de lo mismo: enseñar otro evangelio. No importa si la música emociona, si las voces son angelicales o si el público responde con lágrimas. Si las palabras de una canción niegan el carácter santo de Dios, exaltan al hombre más que a Cristo o promueven doctrinas erradas, entonces esa canción no honra a Dios. La dulzura musical no purifica la mentira teológica. Hay cantos que exaltan la autosuficiencia humana, sustituyendo la dependencia del Espíritu por una exaltación del yo. En lugar de proclamar la gracia que salva, proclaman un mensaje centrado en los méritos del adorador. Se canta sobre el poder interior, sobre la capacidad de alcanzar sueños, sobre la realización personal, como si la adoración fuera una plataforma para afirmar deseos carnales. Este tipo de letra no solo carece de fundamento bíblico, sino que conduce al alma por caminos peligrosos. En Jeremías 17:5 se nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cada vez que cantamos cosas que exaltan al hombre y reducen a Dios a un facilitador de logros personales, nos alineamos con un pensamiento maldito. Otros cánticos presentan a Dios como alguien que existe exclusivamente para cumplir los anhelos del ser humano, una especie de servidor celestial cuya función es abrir puertas, multiplicar recursos y materializar sueños. Aunque Dios es proveedor, no es nuestro sirviente. Aunque Él bendice, no lo hace bajo nuestras condiciones ni en función de nuestras expectativas egoístas. Cuando las canciones lo reducen a un simple medio para alcanzar fines terrenales, se degrada su majestad y se tergiversa su carácter. En Mateo 6:33, Jesús dejó claro cuál debe ser nuestra prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cantar sobre las añadiduras ignorando el reino es invertir el orden divino. Hay letras que ignoran la necesidad de arrepentimiento. Se enfocan en promesas de restauración, victoria y gozo, pero omiten toda mención del pecado, del quebrantamiento, de la cruz. Presentan una espiritualidad superficial donde todo es celebración, pero no hay redención. No se puede cantar de vida nueva sin haber pasado por la muerte al yo. No se puede proclamar libertad sin haber confrontado las cadenas. En 1 Juan 1:9 se establece una condición: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando una canción omite esta verdad, ofrece una gracia falsa, una paz sin justicia, una esperanza sin fundamento. El problema no está en cantar con alegría, sino en sustituir el mensaje de la cruz por una emoción descontextualizada. El Evangelio no es solo una historia de victoria, es también un llamado al sacrificio. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toda canción que ignore esta verdad fundamental no está proclamando el verdadero evangelio. Cantar sobre seguir a Cristo sin mencionar la cruz es como declarar amor sin compromiso. Es una expresión vacía que no transforma. Algunos cantos modernos incluyen frases que atribuyen a Dios promesas que Él nunca hizo. Afirmaciones como: Dios nunca permitirá que sufras, si lo crees, lo tendrás, o todo será como lo declares. Son declaraciones peligrosas que tuercen el contenido bíblico. Dios no prometió ausencia de sufrimiento. De hecho, en Juan 16:33, Jesús afirmó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que prometió fue su presencia en medio del dolor,
su consuelo en la tribulación, su poder en nuestra debilidad. Cuando las canciones omiten esta dimensión y venden una espiritualidad triunfalista, están construyendo sobre arena, no sobre la roca. También hay letras que sugieren una cercanía con Dios que no está sustentada por santidad. Frases como, tu presencia siempre está aquí, o tú siempre estás feliz conmigo, pueden parecer hermosas, pero si no están acompañadas por un llamado a la obediencia, se convierten en mentiras disfrazadas de adoración. En Isaías 59:12 declara, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se puede cantar sobre intimidad con Dios mientras se vive en rebelión. No se puede proclamar cercanía cuando hay pecado sin confesar. La comunión verdadera se basa en limpieza de corazón, no en repetición de versos bonitos. Hay canciones que introducen ideas místicas, afirmaciones que no provienen de la Escritura sino de filosofías humanas, conceptos emocionales que suenan espirituales pero no tienen raíz en la palabra. Expresiones como siento que vuelo en tus brazos o me pierdo en tu atmósfera pueden ser poéticas, pero si no reflejan una realidad doctrinal, se convierten en distracción. La Biblia es clara respecto a lo que debemos proclamar. En Colosenses 3:16 se nos exhorta, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La adoración no debe ser un escape emocional, sino una proclamación de verdad. En los tiempos de Israel, Dios estableció normas estrictas para los levitas, no solo respecto a la música, sino al contenido espiritual de lo que se cantaba. No era solo cuestión de ritmo, sino de mensaje. La alabanza debía instruir, corregir, recordar los mandamientos del Señor. Hoy, muchas letras han perdido ese propósito. En lugar de enseñar, confunden. En lugar de guiar, entretienen. En lugar de corregir, acomodan. Pero no fuimos llamados a agradar a los oídos humanos, sino a ser portadores de la verdad. En 2 Timoteo 4:3-4 se advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esas fábulas muchas veces se cantan, no se predican. Cada palabra entonada en un culto tiene peso espiritual. No son adornos, no son poesía vacía, son declaraciones que construyen o destruyen. En Proverbios 18:21 se afirma, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto también aplica a lo que se canta. Si proclamamos muerte espiritual en forma de letras sin verdad, cosecharemos confusión, superficialidad y engaño. Pero si cantamos vida, verdad, arrepentimiento, gracia y obediencia, abrimos el cielo. No podemos seguir cantando cualquier cosa solo porque es popular, conmovedora o pegajosa. La popularidad no es sinónimo de aprobación divina. La emoción no sustituye la doctrina. Dios no necesita nuevas canciones, necesita canciones verdaderas. Canciones que reflejen su carácter, que proclamen su palabra, que dirijan el corazón hacia el arrepentimiento, la santidad, la adoración genuina. En Apocalipsis 15:3-4 se describe a los redimidos cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esta es la adoración que se entona en el cielo, centrada en Dios, en su grandeza, en su justicia. No hay exaltación del hombre, no hay autoayuda espiritualizada, solo reverencia. El culto no es un escenario para creatividad desbordada sin filtro bíblico.
Es un altar sagrado donde solo lo puro, lo justo y lo verdadero puede ser ofrecido. La música que se entona allí debe pasar primero por el filtro de la palabra, no por el filtro de la cultura, ni por el gusto del público, ni por el criterio de una industria musical que ha mercantilizado lo sagrado. El altar no es un mercado, es un lugar de rendición, y lo que se canta allí tiene que reflejar esa rendición. Es urgente volver al principio, volver a cantar lo que es verdad, volver a alinear nuestras canciones con las Escrituras, volver a examinar cada letra como los bereanos examinaban las enseñanzas de Pablo, a la luz de la palabra. No hacerlo es correr el riesgo de seguir cantando y sin saberlo estar proclamando herejías disfrazadas de melodías. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No permitamos que la falta de discernimiento musical destruya nuestra adoración. La música en el culto es un canal poderoso de edificación, proclamación y comunión con Dios, pero cuando se contamina con letras erradas, se convierte en una trampa espiritual. El enemigo no necesita que dejemos de cantar, solo necesita que cantemos lo equivocado, que declaremos mentiras con convicción, que repitamos errores con entusiasmo, que digamos con la boca lo que niega el corazón de Dios. Eso es burlarse de su santidad, eso es convertir el culto en un altar extraño, eso es entonar fuego ajeno delante del trono. Toda canción debe pasar por una sola prueba: exalta a Cristo, refleja la verdad bíblica, conduce al quebrantamiento, a la obediencia, a la gloria de Dios. Si la respuesta es no, no debe cantarse. No importa cuán emotiva sea, ni cuántas reproducciones tenga. El culto no es lugar para el error doctrinal. El culto es territorio sagrado, y cada palabra que pronunciamos allí debe ser digna del Dios al que decimos adorar. Dios no se conmueve por el talento, no se rinde ante la afinación perfecta, ni se emociona por la armonía más sublime. El Altísimo no es movido por el virtuosismo humano, sino por la verdad interior. En cada culto, mientras los hombres se enfocan en la voz que entona, Dios examina el corazón que la impulsa. Lo que Él escucha no es solo sonido, sino intención. Lo que recibe no es solo alabanza, sino obediencia. En 1 Samuel 15:22, el profeta pregunta con firmeza: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta verdad permanece intacta. No hay canción que impresione a Dios si no nace de una vida rendida. Muchos suben a los altares con manos alzadas, pero corazones cerrados. Cantan con emoción, pero viven en contradicción. Declaran con fuerza el señorío de Cristo, mientras mantienen áreas ocultas de desobediencia. El sonido que emiten puede ser agradable a los oídos humanos, pero ante Dios lo que prevalece es la condición moral de quien canta. En Mateo 7:21-23, Jesús dejó una advertencia clara: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este principio se extiende a todo acto de adoración. No basta con cantar Señor si no se vive bajo su señorío. La adoración no es una actividad desconectada de la vida diaria. No se limita al tiempo del culto, ni se expresa solamente en canciones. Es una actitud continua de reverencia y sujeción. Lo que se canta debe estar alineado con lo que se vive. En Isaías 29:13, Dios declara: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El problema no estaba en las palabras, sino en la distancia entre los labios y el corazón. Una distancia que convierte la adoración en mentira. Un canto que no refleja obediencia es, a los ojos de Dios, un acto vacío.
Los levitas del Antiguo Testamento entendían que no podían servir en el templo si no estaban purificados. Antes de emitir una nota debían estar consagrados. El proceso de preparación no era opcional, era requisito divino. En 2 de Crónicas 29, 15, 16 se relata cómo los levitas se purificaron antes de presentarse para ministrar. Su ministerio musical estaba sujeto a santidad. No podían tocar un instrumento ni levantar una voz sin haber sido primero limpiados. Esta estructura ceremonial era más que un ritual, era una enseñanza espiritual. El que sirve en el altar debe vivir lo que proclama. La pureza precede al canto. Hoy la urgencia no ha cambiado. En muchos lugares se ha rebajado el estándar de Dios para permitir que cualquiera cante en el culto, sin importar su estilo de vida. Se prioriza la habilidad, se premia la presencia escénica, se celebra la voz, pero no se examina el corazón. Se olvida que el altar no es un lugar neutro, no es un escenario para expresarse, sino un lugar para ofrecer lo consagrado. En Eclesiastés 5:1 se nos exhorta: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No todo sacrificio es agradable, no toda ofrenda es recibida. El que canta con desobediencia canta en vano. Una voz sin obediencia es un eco hueco. Puede elevarse, pero no trasciende. Puede emocionar, pero no transforma. La presencia de Dios no se manifiesta donde hay música, sino donde hay rendición. En Salmos 24, 3, 4 se plantea una pregunta esencial: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La respuesta excluye cualquier mérito vocal. Lo que habilita al adorador a estar delante de Dios no es su talento, sino su integridad. Las manos limpias, no las manos hábiles. El corazón puro, no la voz educada. Dios no busca intérpretes, busca siervos. Muchos creen que cantar es suficiente, que declarar con fuerza ciertas verdades espirituales ya constituye adoración. Pero la Escritura deja claro que Dios examina más que la letra. En Proverbios 21:3 se afirma: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esto implica que el comportamiento cotidiano, la forma en que se vive, pesa más que cualquier expresión ritual. Cantar sobre el amor de Dios y vivir en rencor lo deshonra. Declarar santidad y abrazar el pecado es blasfemia encubierta. No hay poder en una canción que no es coherente con la vida. En el tabernáculo, el incienso debía ser puro. Cualquier mezcla extraña era rechazada. En Levítico 10, 1, 2, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y murieron ante la presencia de Dios. No por falta de conocimiento, sino por irreverencia. Habían sido consagrados como sacerdotes, pero pensaron que podían ofrecer lo que querían. Ese error costó sus vidas. El paralelismo con la adoración actual es evidente. Muchos ofrecen cánticos que no han sido santificados por la obediencia. Canciones elevadas desde corazones endurecidos, presentadas como ofrendas, pero percibidas por Dios como fuego extraño. En Romanos 12:1 se nos instruye a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Este mandato implica totalidad. No se trata solo de la voz, sino de todo el ser. Adorar es presentarse completo ante el Señor, sin doblez, sin hipocresía. La voz solo es un instrumento más, pero lo que Dios recibe es la vida. El sacrificio aceptable no es parcial. La santidad no es un adorno, es un fundamento. Si el cuerpo no está rendido, la canción es ruido. Si la voluntad no está sometida, la melodía es humo vano. El canto sin obediencia es un engaño. No a Dios, porque a Él no se le puede engañar, sino a uno mismo. En Santiago 1:22 se nos dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
El adorador que canta pero no vive lo que canta entra en esta categoría. Se engaña creyendo que su adoración es válida. Cree que su voz sustituye su obediencia. Cree que su emoción compensa su falta de santidad. Pero ante Dios, esa adoración es inaceptable. La verdadera pureza no se finge. Es el resultado de una vida crucificada. Es el fruto de la obediencia diaria. En Juan 14:23 Jesús afirma: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La evidencia del amor a Dios no está en las canciones que se entonan, sino en los mandamientos que se guardan. No es la frecuencia del canto lo que impresiona, sino la constancia en la obediencia. Dios no habita en medio de la música vacía, sino en medio de un pueblo que le teme y le obedece. En los Salmos, la adoración está impregnada de reverencia, verdad y pureza. David no solo componía, también se humillaba. No solo declaraba grandeza, también reconocía su miseria. En Salmos 51:6 se lee: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esa es la raíz de la adoración aceptable. La verdad en lo íntimo. No hay canto puro si el corazón está dividido. No hay cántico santo si el adorador vive en pecado deliberado. El altar exige integridad. No se puede servir a dos señores. No se puede alabar con una boca que miente, ni cantar con una lengua que murmura. Santiago 3:10 advierte: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si de la misma boca que canta sale crítica, mentira, orgullo o contienda, entonces lo que se canta carece de peso espiritual. Dios no bendice lo que viene de un corazón contaminado. La pureza no es una opción, es un requisito. El canto sin obediencia es irreverente. Volver a la obediencia es volver a la esencia de la adoración. No se puede servir en el altar si no se ha pasado por el fuego de la santidad. No se puede proclamar la grandeza de Dios y a la vez vivir como si Él no gobernara. Cantar sin obedecer es burlarse de la majestad divina. Es pretender estar cerca cuando en realidad se está lejos. Es usar el nombre de Dios en vano, como si fuera un recurso estético y no una verdad eterna. En Éxodo 27 se establece con firmeza: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La música no es un fin en sí misma, es un medio para declarar lo que ya está vivo en el alma. No debe ser utilizada como un sustituto de la obediencia, ni como una máscara que encubre el pecado. Cada nota debe ser expresión de una vida alineada con la voluntad de Dios. Cada palabra debe reflejar el carácter de aquel a quien se adora. Si no es así, entonces no es adoración, es simulación. La pureza del corazón no se negocia. Sin ella, el canto se convierte en ruido ofensivo. En Salmos 66:18, el salmista afirma: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La restauración del culto pasa por la restauración del corazón. No se necesita una nueva canción, se necesita un nuevo espíritu. No se requiere un mejor arreglo musical, se requiere arrepentimiento. No se demanda más volumen, se exige más verdad. La pureza no se improvisa, se cultiva en la intimidad, se forma en la renuncia, se afirma en la obediencia. Cuando un adorador camina en obediencia, su canto tiene poder. Cuando un levita vive en santidad, su alabanza abre los cielos. Pero cuando la desobediencia contamina el alma, ninguna canción es suficiente. Ningún tono puede disfrazar la impureza. Ningún coro puede ocultar la rebelión. Dios busca adoradores, no artistas. Busca siervos, no celebridades. Busca obediencia, no aplauso. No hay mayor sonido en el cielo que el de un corazón obediente. No hay mayor delicia para el trono que la adoración que nace de la pureza.
En cada culto se elevan muchas voces, pero solo algunas son recibidas. Solo aquellas que provienen de un alma sin engaño. Solo aquellas que no contradicen la vida que las sustenta. Porque el canto sin obediencia no edifica, no honra, no transforma. El canto sin obediencia es una burla al Dios Santo. Y cantar así es un riesgo eterno. Hay palabras que salen de la boca, pero nunca tocan el espíritu. Hay frases que se repiten una y otra vez en medio del culto, sin alma, sin entendimiento, sin dirección. Se cantan como se recita un eslogan. Se proclaman como si el simple acto de decirlas tuviera poder por sí mismo. Se repiten sin pausa, sin reflexión, sin discernimiento. Y sin saberlo, se convierten en palabras vacías, en ecos sin peso, en expresiones que no suben al cielo porque nunca salieron del corazón. El peligro no está en cantar muchas veces una misma línea, sino en hacerlo sin comprender su peso espiritual. Cuando las palabras dejan de tener sentido, también dejan de tener efecto. Y cuando la adoración pierde significado, se convierte en un ritual muerto. Jesús fue claro en su enseñanza. En Mateo 6:7 advirtió: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este principio no solo aplica a la oración, sino también a la adoración. Repetir sin entendimiento, cantar sin conciencia, proclamar sin convicción, es imitar la religión vacía de quienes piensan que la fórmula importa más que la fe. El Señor no escucha cantidad, escucha verdad. No responde a lo repetido, responde a lo real. Cuando el canto se convierte en una letanía desconectada del espíritu, ya no edifica, ni transforma, ni agrada. Cantar es declarar, y cada declaración tiene una carga espiritual. La boca no solo expresa, también sella. En Proverbios 18:21 se afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta verdad debe llevarnos a temblar cada vez que abrimos los labios en medio de un culto. No estamos entonando frases sin consecuencias. Estamos activando principios espirituales. Estamos pronunciando realidades, o bendición, o juicio, o vida, o condena. No se puede cantar cualquier cosa de cualquier manera sin esperar que algo se mueva en el mundo espiritual. Lo que decimos marca nuestro entorno, modela nuestro pensamiento, revela nuestra condición. Si lo que repetimos es hueco, nuestra adoración también lo será. El culto no es un espacio para fórmulas memorizadas. Es un altar donde se presentan palabras ungidas por entendimiento. Dios no necesita que repitamos lo mismo para convencernos a nosotros mismos de que creemos. Él necesita que digamos lo que realmente hemos abrazado en el alma. Cuando repetimos sin pensar, sin filtrar, sin procesar, no estamos cantando, estamos actuando. No estamos adorando, estamos ejecutando. Y Dios no responde a la actuación. Él responde a la verdad. Salmos 51:6 lo deja claro. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. La repetición que no nace de esa verdad es un ruido sin fruto. El alma se acostumbra. Y ese es el gran riesgo. Nos volvemos hábiles para cantar sin sentir, para proclamar sin vivir, para repetir sin meditar. Podemos repetir cientos de veces una frase como te doy todo, mientras secretamente nos aferramos a nuestros ídolos. Podemos cantar haz tu voluntad, mientras resistimos cada corrección divina. Y mientras más repetimos sin arrepentimiento, más endurecido queda el corazón. En Efesios 4:19 se habla de aquellos que perdieron toda sensibilidad. La insensibilidad comienza así, diciendo lo correcto sin intención de vivirlo, repitiendo lo sagrado hasta volverlo común, desgastando lo santo con el uso vacío. Dios no está buscando cánticos memorizados, está buscando entrega consciente. El problema no es la estructura repetitiva de una canción. El problema es repetirla sin una conciencia viva de lo que significa. La repetición con propósito tiene poder, pero la repetición sin propósito se convierte en una burla espiritual. En Jeremías 12:2, el profeta denuncia: cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esta dualidad es letal. Es la marca de una adoración mecánica,
de una religión sin espíritu, de una devoción fingida que se expresa con la boca pero no se refleja en la conducta. Hay frases que hemos cantado tantas veces que ya no pesan, ya no cortan, ya no confrontan. Se han convertido en paisaje litúrgico, en adornos melódicos. Pero cuando esas frases contienen verdades eternas, el hecho de que se hayan vuelto comunes no las hace menos sagradas. Decir, toma mi vida, sin intención de rendirla, es pronunciar una mentira envuelta en armonía. Cantar, haz lo que quieras conmigo, sin voluntad de obedecer, es firmar con la lengua un pacto que el corazón no reconoce. En Eclesiastés 5:2 se nos advierte, no te apresures a hablar delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y sin embargo se cantan cientos, miles de palabras, muchas de las cuales ni siquiera se entienden. No porque sean complejas, sino porque no se consideran, no se mastican, no se absorben, solo se pronuncian. El lenguaje de la adoración no debe ser automático, debe ser deliberado, intencional, lleno de significado. Cuando Jesús enseñó a orar, lo hizo con claridad. En Lucas 11, no ofreció una fórmula para recitar, sino un modelo para entender. Cada palabra en el Padre Nuestro es un acto de rendición, de fe, de conciencia espiritual. Así debe ser todo canto, así debe construirse cada línea, no como adornos, sino como proclamaciones, no como rutina, sino como entrega. La adoración no es un acto mentalmente pasivo, es una ofrenda total. Y repetir sin pensar es ofrecer lo que no tiene valor. En el libro de Isaías, capítulo 1, Dios rechaza no solo los sacrificios, sino las reuniones mismas del pueblo. Les dice en el verso 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Y luego en el verso 15 declara, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esto incluye la adoración. Si las palabras no tienen peso espiritual, si la repetición es vana, si lo que se canta no está conectado a una vida íntegra y a un entendimiento claro, Dios no lo recibe, lo rechaza. Y no solo eso, lo aborrece. No por el acto, sino por la falta de verdad en el acto. Repetir sin pensar es también asumir una postura peligrosa delante del trono. Es colocarse como alguien que entiende y acepta lo que en realidad ignora o niega. Es asumir el lenguaje del altar, sin importar el compromiso del altar. En Mateo 12:36, Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto incluye las canciones. Cada palabra entonada delante de Dios será juzgada. Cada frase repetida sin convicción será revisada. No hay letra neutral cuando se canta delante del Rey. Todo tiene consecuencia. Todo es registro. Cuando el pueblo de Israel cantaba en el desierto, lo hacía después de haber experimentado la gloria. El cántico de Moisés en Éxodo 15 fue una respuesta a la liberación, no una repetición vacía. Cada línea era testimonio, revelación, gratitud. No había rutina, había memoria viva. Cuando el pueblo se alejaba de esa memoria, cuando sus cánticos dejaban de nacer del asombro y comenzaban a surgir de la costumbre, su adoración se degradaba y con ella su comunión con Dios. La historia lo repite una y otra vez. Cuando lo santo se vuelve común, lo común termina reemplazando lo santo. La adoración debe ser refrescada continuamente por el entendimiento. No se puede cantar por inercia. No se debe repetir lo que no se medita. Cada frase debe ser revisada interiormente antes de ser proclamada exteriormente. En Colosenses 3:16 se nos instruye: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantar con gracia en el corazón solo es posible cuando la palabra habita con abundancia,
Cuando lo que se dice al cantar es respaldado por lo que se cree, por lo que se conoce, por lo que se vive. La superficialidad espiritual comienza por una lengua descuidada, por una boca que declara sin fe, sin entendimiento, sin temor. El Salmo 19:14 expresa: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es esa unidad la que Dios busca: boca y corazón alineados, meditación y proclamación en sintonía. Pero cuando solo hay proclamación sin meditación, se rompe la armonía. Y Dios no habita en el desorden. Él habita en la verdad. Y la verdad solo fluye cuando se canta desde un alma que ha comprendido el peso de lo que dice. El culto no es repetición por repetición, es proclamación intencionada, es declaración con discernimiento. No se trata de emocionar, se trata de rendirse. No se trata de repetir hasta sentir algo, se trata de decir lo que ya ha sido abrazado por fe. Si el corazón no está en comunión con las palabras que entona, entonces no hay adoración, solo hay ruido litúrgico, ecos sin destino, palabras que rebotan en los muros del templo sin tocar el cielo. Eso no transforma, eso no edifica, eso no honra a Dios. Repetir sin pensar es un reflejo de una mente no renovada. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La adoración no es conformismo espiritual, es transformación constante. Requiere una mente activa, despierta, atenta a cada palabra, a cada significado, a cada implicación. No se puede cantar "yo me rindo a Él" si no se ha comprendido lo que significa rendirse. No se debe cantar "toma el control" si no hay disposición a soltar el propio. Cada palabra importa, cada línea tiene vida o muerte. Si el canto no nace del entendimiento, entonces no está ungido por el Espíritu, porque el Espíritu no respalda la ignorancia voluntaria. Él guía a toda verdad. Él inspira adoración que transforma. Él activa corazones, no bocas automáticas. Cuando se canta bajo su guía, incluso una sola palabra puede estremecer el alma. Pero cuando se canta desde la rutina, ni 1000 repeticiones logran mover el espíritu, porque no hay fuego donde no hay verdad, y no hay verdad donde no hay conciencia. La adoración no necesita muchas palabras, necesita palabras verdaderas. No necesita muchas repeticiones, necesita revelación. Un solo verso cantado con fe, con entendimiento, con obediencia, tiene más poder que 10 minutos de frases vacías. No es la longitud lo que agrada al Señor, es la profundidad. No es la cantidad, es la calidad espiritual. Por eso, repetir sin pensar no solo es ineficaz, es peligroso. Puede llevar al alma a la arrogancia espiritual, al autoengaño, al ritualismo sin comunión. Y eso es exactamente lo que Dios rechaza. Volver a cantar con entendimiento es volver al centro, es restaurar el altar de la verdad, es purificar el lenguaje de la adoración, es volver a dar peso a cada palabra, es volver a temblar antes de proclamar algo delante del trono. Es entender que no se está jugando con palabras, sino proclamando vida o muerte. Que cada frase entonada en el culto puede ser una llave que abre los cielos o una piedra que carga juicio. Que cada repetición debe ser revisada con temor reverente. Porque cantar sin entender, repetir sin conciencia, entonar sin fe, es burlarse de Dios. Y el que hace eso está en peligro. No toda lágrima es señal de arrepentimiento. No toda emoción intensa proviene del Espíritu Santo. En muchos cultos, la música ha dejado de ser una expresión de adoración para convertirse en una herramienta de manipulación emocional. Se construyen atmósferas pensadas estratégicamente para provocar una respuesta visible en el público. Se utilizan progresiones armónicas, pausas teatrales, frases cuidadosamente repetidas, silencios calculados. Todo está diseñado para mover emociones, no corazones.
Se busca la lágrima fácil, el temblor superficial, la exaltación del momento, pero no el fruto que permanece. No hay conversión, solo conmoción. El verdadero arrepentimiento no nace de una melodía, nace de una confrontación con la verdad. En 2 Corintios 7:10 está escrito: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una diferencia abismal entre la tristeza que viene del espíritu y la que proviene de una manipulación emocional. La una transforma, la otra desgasta. La una conduce a un cambio de vida, la otra solo deja una sensación temporal de impacto. Por eso, no todo lo que conmueve al alma purifica el espíritu, y no todo lo que hace llorar lleva al quebrantamiento. Cuando la música se convierte en un medio para generar emociones vacías, la adoración se deforma. Ya no es una respuesta a la santidad de Dios, sino una construcción artificial para entretener o impresionar. Y el peligro de esta práctica es profundo, porque enseña al pueblo a depender de un estímulo externo para conectarse con lo divino. Enseña que si no hay una atmósfera específica, no hay presencia de Dios. Enseña que sin lágrimas no hay encuentro. Pero en Juan 4:23-24, Jesús estableció que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores estimulados por atmósferas, sino guiados por convicción, no seguidores del ambiente, sino portadores de verdad. El Espíritu Santo no necesita efectos para manifestarse. Él no depende del volumen, del tono, ni del clima emocional que se construya. Él opera a través de la verdad, la palabra, la santidad. Cuando se reemplaza su obra por técnicas humanas, se pierde lo esencial. Y ese es el riesgo cuando se manipula con la música. Se puede crear una falsa sensación de cercanía con Dios. Se puede hacer creer que hay una visitación divina, cuando en realidad solo se ha provocado una reacción emocional pasajera. Y ese engaño es grave, porque al terminar la canción, nada queda. Y cuando la música se detiene, también se apaga la supuesta presencia. El libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La música puede acompañar esa palabra, pero jamás debe suplantarla. La adoración verdadera no necesita inducir sensaciones, porque está basada en la realidad eterna de Dios. Cuando el mensaje central de una reunión es sustituido por una experiencia emocional, se pierde el poder de la transformación, porque no son las emociones las que liberan, es la verdad. Y solo la verdad puede confrontar el pecado, cortar el alma, despertar el temor reverente. No se trata de provocar lágrimas, sino de producir fruto. No se trata de activar los sentidos, sino de despertar el espíritu. Una adoración que solo emociona pero no santifica, no proviene del cielo. Puede sonar bien, puede llenar auditorios, puede producir reacciones intensas, pero si no lleva al arrepentimiento, si no produce obediencia, si no exalta la cruz, no tiene valor eterno. Cantar sin propósito, usar la música para manipular en lugar de rendir, es jugar con fuego sagrado. Y en la presencia de un Dios santo, eso no es un juego, es juicio. Dios no está buscando nuevas canciones, está buscando corazones sinceros. No le impresiona lo que suena en las plataformas digitales, ni lo que ocupa los primeros lugares en listas de popularidad cristiana. Lo que Él espera no nace del mercado, nace de la intimidad. En Salmos 25:14 se revela que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. De ahí proviene la adoración verdadera, de un lugar secreto donde no hay luces, ni público, ni producción. Solo reverencia, silencio y rendición. Cuando las canciones nacen de la intimidad con Dios, tienen un peso espiritual que trasciende la melodía. No necesitan promoción,
porque el cielo mismo las respalda. No buscan aceptación, porque están dirigidas al trono. No dependen del gusto humano, porque brotan de la comunión con lo eterno. En contraste, lo que nace del mercado obedece a una lógica distinta. Se crea para vender, para agradar, para sonar bien. Pero Dios no busca lo agradable a los oídos humanos, busca lo agradable a su espíritu. En Juan 4:24, Jesús declaró que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto no puede fabricarse, solo puede vivirse. En tiempos de David, los cánticos eran expresiones del alma delante de Dios, escritos en cuevas, en campos de batalla, en noches de angustia y en días de victoria. No eran productos comerciales, eran gritos del alma que conocía a su Señor. Esa es la diferencia entre cantar por contrato y cantar por convicción, entre entonar lo que vende y proclamar lo que quema en el corazón. Una canción nacida de la intimidad lleva consigo la huella del cielo. Aunque sea sencilla, transporta presencia. Aunque no tenga arreglos sofisticados, carga revelación. El mercado ha infiltrado el altar con sutileza. Ha hecho creer que éxito ministerial es sinónimo de exposición pública, que adoración efectiva es la que genera más reacciones en redes. Pero Dios no se mueve por métricas, se mueve por verdad. En Salmos 51:17 está escrito: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la plataforma que Él habita. No importa cuántos escuchen, si no está Él escuchando. No importa cuánto se repita, si no fue Él quien inspiró. Las canciones que Dios recibe no vienen de una estrategia, sino de una relación. No nacen en estudios, nacen en rodillas dobladas. No se diseñan, se revelan. Porque no son para entretener al hombre, sino para exaltar al Creador. Todo lo demás puede sonar bien, pero si no viene de un lugar secreto, no tiene sustancia. Lo que Dios desea no es una canción más, sino una vida que canta desde la verdad. Y esa adoración no necesita promoción, el cielo mismo la entona. Dios no necesita nuestra música, no depende de nuestros acordes, ni se ve limitado por la calidad de nuestras voces. Lo que Él busca es algo que ni el mejor estudio puede producir, una generación que comprenda el poder de cada palabra entonada en su nombre. Porque el canto no fue diseñado para llenar un espacio del culto, sino para abrir un espacio en el corazón. Cantar delante de Dios no es un derecho, es un privilegio sagrado. Y cuando ese privilegio se convierte en costumbre, el fuego se apaga. El altar queda frío. La voz suena, pero el cielo permanece en silencio. La adoración no es una parte del culto. Es el lugar donde el espíritu se alinea con el propósito eterno. Es la expresión viva de un alma que entiende quién es Dios y quién es uno frente a Él. Cuando cantamos sin revelación, sin temblor, sin profundidad, transformamos el lenguaje de lo santo en un instrumento de autosatisfacción. Pero cuando comprendemos que cada nota puede ser un acto profético, cada verso un clamor espiritual, entonces algo cambia. Ya no cantamos por cantar, ahora ofrecemos. Ya no repetimos, ahora declaramos. Y eso transforma el ambiente. Y eso transforma al adorador. No necesitas una nueva canción, necesitas una nueva postura, una actitud reverente que entienda que cada palabra dicha delante de Dios puede marcar tu eternidad. La próxima vez que tomes un micrófono o te unas a un canto congregacional, recuerda que no estás interpretando, estás compareciendo ante el trono, y allí solo una cosa importa: que tu voz no contradiga tu vida, porque cantar sin temor es jugar con fuego, pero cantar con entendimiento es entrar en el lugar donde el cielo escucha y responde. Allí es donde comienza la verdadera adoración, allí es donde todo cambia.